Dios le bendiga, buenas noches. Saludo al pastor Marcelo Ríos. Bueno, acá una vez más, ¿no? Para compartir la palabra de Dios en la enseñanza, ya sea tanto para YouTube, que es principalmente para el canal de YouTube, nuestro programa que se llama Enseñanza de la Biblia, Pastor Marcelo Ríos, y también para nuestros amigos de Facebook. Así que para ambos lugares, ¿no? En ambos canales, allí estamos compartiendo la enseñanza, la doctrina de la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar sobre el apóstol Pedro. Pero primero quiero decirles algo. Ustedes saben que el mundo está, por así decir, se ha alborotado en estos días con la asunción del nuevo Papa. El nuevo Papa, supuestamente León XIV, como él se hace llamar, ¿no? El vicario de Cristo y, bueno, otros títulos que se ha puesto a lo largo de los siglos que cada Papa que ha venido. Ahora, cuando la palabra de Dios nos habla del apóstol Pedro, y muchas veces se ha escuchado que dicen que el apóstol Pedro fue el primer papa. Pero la Biblia enseña eso. Realmente Dios le dio ese cargo a Pedro a través del Señor Jesucristo. Vamos a ver en la Escritura, porque muchas veces se toma como base Mateo capítulo 6, versos 16, 18. Pero cuando la Escritura habla allí, vemos que allí el Señor hizo una pregunta. Vamos a buscarlo para leerlo. Y luego vamos a ver algunos datos interesantes respecto a la vida del apóstol Pedro. Allí vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 16. Vamos a buscarlo. Mateo 16, donde dice lo siguiente, dice allí. La palabra de Dios dice lo siguiente. Bueno, vamos a ver. Dice, entonces respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, acá supuestamente nosotros tendríamos que considerar y pensar o creer de que Pedro fue comisionado por el Cristo para ser papa. Pero no se estipula ni se menciona el cargo de papa. Es decir, no le dice, bueno, tú vas a ser el vicario de Cristo, el representante, el papa. Nada de eso aparece aquí, en este pasaje. Simplemente el Señor dice que habla de la roca. Ahora, cuando el Señor hace uso de referencia de la roca, no se está refiriendo al apóstol Pedro, porque vamos a ver unos capítulos antes, allí, en el capítulo 7, verso 24, dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí tenemos la respuesta. Cualquiera pues que me oye, ¿a quién? ¿Quién es el que tiene que oír? Nosotros somos los que tenemos que escuchar. Es decir, ese mensaje está dirigido a nosotros. Pero dice, cualquiera pues que me oye. Si el Señor está hablando a tu vida, a la mía, dice, cualquiera, dice, pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, que nosotros oímos la palabra de Dios de la boca del Señor, de nuestro Mesías, de nuestro Cristo, de nuestro Salvador, y hacemos como Él dice, estamos edificando sobre la roca, porque el Cristo es la roca, no era el apóstol Pedro. Entonces en el mensaje de Mateo capítulo 16, 18, el Señor no estaba dando ningún cargo de decir, bueno, Pedro, tú vas a ser el Papa, el vicario de Cristo, nada de eso. Vamos a ver en la vida del apóstol Pedro dos incidentes que nos marcan la diferencia entre lo que fue el Papa, lo que es el Papa de hoy con la vida de Pedro en aquel momento. Por ejemplo, Hechos capítulo 8, verso 22, vamos a ver el 20, dice lo siguiente. Entonces Pedro le dijo, escuche bien, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aquí está hablando el apóstol Pedro y está, por así decirlo, retando a un hombre que era Simón el mago, que ofreció dinero para comprar el Espíritu Santo. No tuvo la peor idea que pudo tener este hombre, pero dice que el apóstol Pedro le dice, tu dinero, cuando él le ofrece el dinero, tú dices, tu dinero perezca contigo. Él lo rechaza. Y no solamente eso, le dice,
Le dice, ruega a Dios para que te sea perdonado tu maldad. Pedro no le dice, bueno, a ver, rezate 50 Ave María, 100 Padres Nuestros. No, no le dice nada de eso. Fíjese que lo que le dice. Dice, arrepiéntete, dice. Pero le dice que debe arrepentirse. Pues esta tu maldad y ruega a Dios. Muchos dicen, no, que a veces hay que confesarse con el sacerdote. En ese momento, Pedro también podía haber dicho, bueno, yo te absuelvo, se reza, no sé, 50 Ave María, 100 No, nada de eso. No hay nada de eso en el texto. Sino que Pedro dice que primero que se arrepienta. Y luego que le ruegue a Dios. Lo manda a Dios. Es decir, fíjese la diferencia. Hoy alguien dice, no, pero hay que confesarse con el sacerdote y que el padre fulano es el que te absuelve. No hay poder más solamente que en Cristo para el perdón de los pecados. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y fue lo que le reclamaron al Señor. Pero el Señor tiene autoridad por ser hijo de Dios. Ahora, vamos a Hechos capítulo 10, capítulo 10, verso 25-26. Aquí nuevamente el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 10, verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y fíjese qué actitud la de Pedro. En ese momento, Pedro fue requerido por Cornelio, fue enviado un mensaje para que se fuera hasta la casa de a predicar el evangelio. Y bueno, vas a ver qué habría pensado Cornelio. Salió afuera cuando dice que él se enteró que él venía y dice que se postró a sus pies para adorarlo. Pedro rechazó esa adoración porque sabía que la adoración es únicamente exclusivamente a Dios. Dice que levántate, yo soy hombre igual que tú. Ahora, en la antigüedad los papas se hacían besar la mano, se hacían besar los pies. Y usted, mire, me voy a remitir a la película Braveheart o Corazón Valiente, que trata del tema de la liberación de Escocia en la época medieval. El personaje histórico era William Wallace. Entonces, que cuando en un momento de la película, a ver que llegan unas personas y se dicen, ¡vienen voluntarios! Y uno de ellos se arrodilla y le dice, William Wallace, venimos a pelear y a morir por ti. Entonces, el que interpreta a William Wallace, que es Mel Gibson, le dice lo siguiente, levántate, yo no soy el Papa ese. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa era la mentalidad de la época, en aquel tiempo, porque había que arrodillarse al Papa, había que besarle la mano, había que besarle los pies, pero fíjese que si Pedro hubiera sido Papa, vemos ahí que Pedro en primer lugar no mandaba a la gente a decir, bueno, confiésate conmigo, que te perdone los pecados. No, nada de eso. Lo vimos en Hechos capítulo 8, versos 20 al 22, donde Pedro mandaba a la gente a rogarle a Dios. No le decían, confiésese conmigo. Y lo vemos aquí, donde hay gente que le quería adorar, como hizo este hombre Cornelio, mas él rechazó la adoración. Él rechazó eso, porque sabía que la adoración es exclusiva de Dios. Y solamente a Dios debemos adorar, como dijo el Señor. A Dios adorarás y a Él solo servirás, como está escrito en Mateo capítulo 4, verso 10. Amigos, creemos entonces que la palabra de Dios es la palabra más segura. Y si la palabra dice que Pedro era un apóstol y nada más. Él no era más que eso. Fue comisionado por el Señor, sí, fue llamado por el Señor, pero no más de eso. Pero la gente, con el tiempo, empezó a darle cosas a Pedro y lo convirtió en una especie de Dios, que hoy lo han convertido en el Dios del catolicismo. Lamentablemente, ¿no? Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y vemos allí que Pedro era un siervo humilde, un hombre santo, un hombre realmente verdadero, un hombre de Dios. Mas no podemos decir de estos hombres, yo no estoy en contra del Papa, porque es una persona, mas sí estoy en contra de la doctrina que enseña. Por eso, con las Escrituras, yo te estoy mostrando lo que dice la palabra de Dios. Así que bueno, con esto creo que es suficiente para demostrar, ¿no? Y quiero cerrar con un pasaje más, allí en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11, para que sepas quién es el verdadero fundamento de la iglesia. No es el apóstol Pedro, sino el Señor. Dice así, gloria a Dios, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Otro fundamento. El Señor dijo, yo edificaré sobre la roca. Y cualquiera pues que me oye estas palabras y hace lo que yo le digo, edifica su casa sobre la roca.
El Señor es la roca, el Señor es el fundamento, el único, y nadie puede poner otro fundamento que está puesto, dice, el cual es Jesucristo. La única roca, la única persona, ¿no? Que donde él es el único que puede salvar y el único que puede interceder. Y no hay más vicario que el Señor mismo. Así que bueno, Dios te bendiga y nos vemos hasta el próximo video. Bendición.